Hay palabras que usamos todos los días y que creemos entender por completo. Palabras como perdón. Parece sencilla, ¿verdad? Un gesto, una frase y ya está. Pero cuando escarbas un poco te das cuenta de la complejidad que esconde. Es como un iceberg. Totalmente. Sobre todo porque la asociamos a ideas muy, muy arraigadas, a menudo morales o religiosas, que no siempre ayudan cuando el daño ha sido, pues, profundo. Exactamente. Y por eso hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un concepto que me ha parecido fascinante, que es el perdón terapéutico. Mm, Nuestra fuente es un artículo muy claro, muy bien estructurado, de Psicomagister, que lo aborda desde una perspectiva puramente psicológica. ¿Qué es lo interesante? Claro. La misión de esta conversación es desentrañar qué es exactamente el perdón para un terapeuta, para qué sirve realmente y cómo se puede llegar a él. El objetivo, vamos, es entenderlo no como un deber hacia el otro, sino como una herramienta para la propia liberación. Ajá. De hecho, el artículo arranca con una frase muy potente. El perdón terapéutico representa una puerta hacia la libertad emocional. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues en la práctica significa un cambio de perspectiva radical. O sea, nos alejamos de la idea de que perdonar es un regalo que se le hace a quien nos ha ofendido. El artículo lo define como un proceso psicológico, una decisión interna y voluntaria de soltar las emociones negativas que nos encadenan a esa persona o a ese suceso. El rencor, el resentimiento. El rencor, el resentimiento, esa ira constante, todo eso. O sea que el foco no está en el ofensor, sino en la persona herida. Completamente. Y aquí viene la distinción clave que subraya el texto, que creo que es la más liberadora de todas. A ver. A diferencia del perdón, digamos, moral o religioso, este enfoque no exige reconciliación. Ah, qué importante eso. No es necesario volver a tener una relación con esa persona. Tampoco implica negar o minimizar o justificar el daño sufrido. Al contrario, el primer paso es reconocerlo en toda su magnitud. El único objetivo es el bienestar emocional de la persona que ha sufrido la ofensa. Se trata de recuperar lo que el artículo llama el sentido de agencia. El sentido de agencia. Es la sensación de volver a tener el volante de tu propia vida, ¿no? Sí, y es más que solo control. Es recuperar la autoría de tu propia historia. Es dejar de permitir que el daño del pasado siga dictando tu estado de ánimo, tus decisiones, tus relaciones en el presente. Es un acto de autoafirmación. Me gusta mucho esa idea de recuperar la autoría. Profundicemos en ese bienestar emocional. ¿Cuáles son los objetivos concretos que se buscan en psicoterapia al trabajar el perdón? El artículo los desglosa muy bien. El primero es favorecer el crecimiento postraumático. Es un concepto muy potente ese. Sí, al principio suena un poco abstracto, convertir el dolor en aprendizaje, pero, no sé, me vino a la mente una analogía. Es como un hueso roto. Mm, La fractura es el trauma, duele muchísimo, te incapacita, pero si se cura bien, con el tiempo, el hueso en ese punto puede llegar a ser incluso más fuerte que antes. El crecimiento postraumático sería esa soldadura psicológica que nos deja más resilientes. es una imagen perfecta. No borra la fractura para nada, pero la integra de una forma que fortalece la estructura. Otro objetivo es disminuir el impacto emocional del suceso. La meta no es la amnesia, sino poder recordar sin que el recuerdo te secuestre emocionalmente cada vez que aparece. Claro, poder mirar la cicatriz sin sentir el dolor de la herida abierta. Y esto conecta directamente con otro punto que me parece crucial. Reducir la rumiación. Uf, la rumiación. Ese bucle mental en el que revivimos el agravio una y otra vez. El disco rayado del rencor, vamos. Totalmente. Pero, no sé, ¿no hay una parte de esa rumiación que se siente casi justa? Como si al darle vueltas estuviéramos manteniendo viva la injusticia. Y si dejamos de pensar, pues estamos dejando que el otro se salga con la suya. ¿Cómo se supera esa sensación de que perdonar es una forma de rendición? Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo de la resistencia a perdonar. Lo fascinante aquí es que la rumiación es un intento fallido del cerebro de procesar el dolor. Creemos que si lo analizamos 1000 veces encontraremos una solución, una justicia que no llega o una forma de protegernos en el futuro.
Pero lo que realmente hace, como bien apuntas, es mantener la herida infectada. Ancla a la persona en el pasado y, paradójicamente, le sigue cediendo el poder al ofensor, porque esa persona sigue ocupando gratis un espacio central en nuestra mente. Visto así, el verdadero cambio de mentalidad es que el bucle del resentimiento no es solo improductivo, es una forma de autolesión en la que le entregamos voluntariamente el mando a distancia de nuestras emociones a la persona que nos hizo daño. Has dado en el clavo. Romper ese ciclo es el acto definitivo de recuperar ese mando. Y cuando lo recuperas, empiezas a experimentar los beneficios. El artículo menciona un incremento de la autoestima y señala algo muy importante. Esto es especialmente visible cuando se trata del autoperdón, que es un universo en sí mismo. Y me imagino que también hay beneficios físicos. Cargar con ese rencor debe ser agotador. Lo es. Es un estado de estrés crónico. El texto cita estudios que encuentran asociaciones claras entre el trabajo del perdón y la reducción de, la sintomatología depresiva, la ansiedad, incluso somatizaciones físicas como migrañas, problemas digestivos o tensión muscular. El cuerpo también sufre el peso del rencor. Y, finalmente, el beneficio que lo engloba todo. Una sensación profunda de libertad y cierre. Me encanta la metáfora que usa el artículo. ¿Cuál es? Dice, soltar el rencor no significa olvidar, sino dejar de cargar con un peso emocional. Es la imagen clásica de soltar la mochila llena de piedras que además no sabíamos que llevábamos nosotros mismos. Exacto, pero el texto añade una advertencia fundamental que no podemos pasar por alto. Estos beneficios no son inmediatos, no es un interruptor que se pulsa y ya. El proceso no es lineal. Tiene avances y retrocesos, requiere tiempo, un acompañamiento profesional adecuado y un entorno seguro donde la persona pueda ser vulnerable sin sentirse presionada. Vale, entiendo. Todo este proceso suena muy interno, muy mental. Pero me imagino que un terapeuta no se sienta y simplemente espera que estas fases ocurran. ¿Cómo es el camino? ¿Qué se encuentra una persona que decide empezar a trabajar esto? Pues mira, el artículo propone una especie de mapa general, un viaje en varias etapas. Aunque insiste en que cada persona lo recorre a su propio ritmo. No es una checklist, ¿sabes? Exploremos ese mapa. La primera etapa es el reconocimiento del daño. Suena obvio, pero supongo que es un paso que a veces nos saltamos, ¿no? El famoso no es para tanto que nos decimos a nosotros mismos. Es fundamental. No se puede perdonar algo que no sea reconocido y validado como un daño real. Es darse permiso para sentir la rabia, la tristeza, la frustración, sin juzgar esas emociones. La segunda etapa, lógicamente, es la expresión emocional. Encontrar un espacio seguro para canalizar todo eso que se ha validado. Y luego llega la tercera, la toma de perspectiva. Aquí el artículo usa una frase que me parece crucial, diferenciando entre entender y justificar. Creo que es donde mucha gente se atasca. Sin duda, es uno de los puntos más delicados y que más se malinterpretan. Tomar perspectiva no significa, y el artículo es muy claro en esto, sentir empatía por el ofensor o excusar su comportamiento. Vale. No se trata de decir, bueno, me hizo esto porque tuvo una infancia difícil, así que está bien. No, para nada. Se trata de resignificar el evento dentro de la propia historia de vida. ¿Qué significa exactamente resignificar en este contexto? Es un cambio de narrativa. Imagina que el daño es una cicatriz profunda. Ya no sangra, pero está ahí. Resignificar es decidir si ves esa cicatriz como un recordatorio constante de tu vulnerabilidad, de la agresión que sufriste, o como un testimonio de tu capacidad para sanar y sobrevivir. La marca en la piel no cambia, pero la historia que te cuentas sobre ella sí. Ah, ya veo. Entiendes el evento para poder integrarlo en tu biografía de una forma menos dolorosa, no para absolver al otro. Entendido. Es un cambio de foco del ¿por qué me lo hizo a mí? Al ¿qué hago yo ahora con esto que me pasó? Es pasar de ser el protagonista de una tragedia a ser el autor del siguiente capítulo de tu vida. Precisamente. Y eso nos lleva directamente a la cuarta etapa, la decisión de perdonar. El artículo subraya que se plantea como una elección libre, interna y saludable. No es una obligación. Es un acto de empoderamiento cuando la persona decide conscientemente que ya no quiere seguir invirtiendo su energía en ese dolor. Se hace por y para uno mismo. Y el viaje termina con la reconstrucción personal. Reformular la identidad más allá de la etiqueta de víctima. Reforzar la autoestima y abrirse a nuevas experiencias. Es el momento en que la cicatriz se convierte en una parte más del mapa de tu piel, pero ya no dicta hacia dónde caminas.
Vale, el mapa está claro. Pero, ¿qué vehículos se utilizan para recorrerlo? Un terapeuta debe tener herramientas concretas para guiar a alguien por este camino tan delicado. Por supuesto. Y el artículo destaca que no hay una única herramienta mágica, sino un abanico de aproximaciones que se adaptan a la persona y al tipo de herida. Es interesante ver los dos extremos que propone. ¿A qué te refieres? Por un lado, tienes un enfoque como la terapia cognitivo-conductual, la TCC, que es casi como una reingeniería de nuestros pensamientos. Se centra en identificar y desafiar esas ideas automáticas y distorsionadas que alimentan la rumiación, como «esto ha arruinado mi vida para siempre» o «nunca podré volver a confiar en nadie». También usa técnicas como la escritura emocional para ayudar en la fase de expresión. Es un trabajo muy mental, muy de reestructurar el relato. Un enfoque de arriba hacia abajo, por así decirlo. Desde el pensamiento hacia la emoción. Exacto. Y en el otro extremo, el artículo menciona algo como el MDR, que es una terapia de reprocesamiento. Este enfoque parte de la idea de que el recuerdo traumático no se ha procesado correctamente y se ha quedado atascado en el sistema nervioso con toda su carga emocional, sensorial y física intacta. El MDR no se centra tanto en hablar del suceso, sino en ayudar al cerebro a procesar y archivar ese recuerdo de forma adaptativa, para que deje de ser una herida abierta y se convierta en un recuerdo del pasado sin esa carga abrumadora. Es decir, un enfoque más de abajo hacia arriba, desde la sensación corporal y la memoria implícita hacia la emoción y el pensamiento. Justo. Son dos caminos muy distintos hacia la misma cima. Entre medias, pues hay otras herramientas como la terapia narrativa, que encaja perfectamente con la idea de resignificar, o las prácticas de mindfulness y compasión, que enseñan a observar el dolor sin dejarse arrastrar por él y sobre todo a cultivar la autocompasión, que es el antídoto contra la culpa y la vergüenza. Viendo la sofisticación de estas herramientas, queda claro que es un trabajo profundo. Y como tal, imagino que no es un camino de rosas. El artículo también habla de las dificultades y resistencias. Y es muy importante que lo haga, para normalizarlo. Sería irreal pensar que es un proceso fácil o rápido. Las resistencias no son un signo de debilidad, sino de que el sistema de autoprotección de la persona está funcionando. ¿Menciona algunas comunes? La ambivalencia, ese querer soltar pero a la vez sentir que no se puede. O el sentimiento de traición a uno mismo si se perdona. El miedo a que se repita. Claro, el miedo a que el daño se repita si se baja la guardia. Lo que es fascinante aquí es que esas resistencias son completamente lógicas. El papel del terapeuta, como dice el texto, no es derribarlas a la fuerza, sino entender de dónde vienen. Por ejemplo, el miedo a perdonar a menudo nace de esa confusión que ya hemos comentado. Creer que perdonar obliga a reconciliarse o a volver a una situación de vulnerabilidad. Y el trabajo del terapeuta es aclarar esos malentendidos. Desmontar la ecuación, perdón igual a reconciliación, igual a peligro. Exactamente. Se trata de aclarar, validar todas las emociones que surjan, incluso las que parecen contradictorias, y acompañar sin forzar jamás el proceso. Y esto nos lleva a un punto final, que el artículo trata con mucha seriedad: las consideraciones sobre cuándo el perdón no es el camino. Vaya, hay situaciones en las que no se debe trabajar el perdón. Más que no se deba, hay situaciones en las que proponerlo puede ser contraproducente o incluso dañino. El texto es claro al respecto. El perdón no es un imperativo universal. En contextos donde el daño es continuo, como en una situación de maltrato activo, o donde hay una injusticia estructural, sugerir el perdón puede ser una forma de revictimización. Claro. Suena a pasapágina cuando la herida sigue abierta y sangrando porque la agresión no ha cesado. Claro. Sería como invalidar la lucha y la necesidad de justicia de esa persona. Por eso, el profesional debe evaluar con muchísimo cuidado si la persona está a salvo, cuál es la naturaleza del daño y qué implicaciones tiene para ella. La conclusión del artículo es muy responsable. Trabajar el perdón debe ser siempre una opción terapéutica que elige el paciente, nunca una exigencia clínica impuesta por el terapeuta. Me parece un punto fundamental para cerrar el círculo. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea principal, diría que el perdón terapéutico no es un acto de debilidad, ni de olvido, ni de generosidad hacia el otro. Es todo lo contrario. Es un acto de valentía y de responsabilidad emocional con uno mismo. Totalmente de acuerdo. Es asumir la responsabilidad de la propia sanación,
sin esperar a que el otro pida disculpas o repare el daño. No se trata de borrar lo que pasó, sino de sanar la herida para que el presente y el futuro no vivan hipotecados por la carga del pasado. Como concluye el propio artículo, y me parece una frase perfecta para cerrar, cuando perdonamos, no olvidamos, sino que sanamos. Es una síntesis brillante. Y, si me permites, dejo una última reflexión en el aire. Adelante. El artículo menciona de pasada el autoperdón como un aspecto clave en la recuperación de la autoestima. Esto nos deja una pregunta importante para reflexionar. Si el proceso de perdonar a otros implica reconocer el daño, expresar la emoción y tomar una decisión liberadora, ¿cuáles son los obstáculos específicos que encontramos al intentar aplicar estas mismas etapas con la única persona de la que nunca podremos separarnos? ¿Nuestro propio yo del pasado?